Vamos a dar inicio a nuestro coloquio del día de hoy, presentado por el MinSol. Le contamos a los asistentes que el MinSol es un núcleo milenio para la ciencia y el aprendizaje interdisciplinar, cuyo objetivo principal es investigar cómo los factores socioafectivos, ambientales, cognitivos y neuronales interactúan para afectar el aprendizaje. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales en X, @ChileMinSol, en Instagram, MinSol Chile, y también en LinkedIn ahí como Núcleo MinSol. Y también los invitamos a visitar nuestro sitio web www.minsol.cl. El día de hoy nos complace entonces presentar a Mauricio. Mauricio Aspe Sánchez hoy nos va a presentar su coloquio de investigación. Él es psicólogo por la Universidad de Valparaíso, también es magíster en ciencias, mención neurociencias de la misma casa de estudio. Es doctor en ciencias de la complejidad social de la Universidad del Desarrollo y doctor en neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Es investigador joven de esta comunidad MinSol, y ahí está su correo por si alguien posteriormente quisiera escribirle haciéndole alguna consulta o apreciación. Les invitamos entonces a conocer hoy en día. Lo que invito a que a través del chat puedan ir compartiendo sus consultas, dudas, ciertos comentarios que al final de la presentación vamos a poder tener un tiempo para discutir. Doy el pase entonces a Mauricio. Hola, buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Voy a iniciar ahí, ya. Entonces, el coloquio de esta sesión está titulado Introducción a la neurociencia social y con algunos guiños a aspectos como la educación, el lenguaje, el bienestar o la convivencia, algo relacionado con sustentabilidad. Y lo que busco presentar un poco es una introducción muy breve a lo que es la neurociencia, qué es lo que caracteriza la neurociencia social, algunas investigaciones al respecto y algunos aportes que esto puede ser a las temáticas que son atingentes al MinSol, ¿ya? Entonces, como introducción a la neurociencia, lo primero que tengo que mencionar aquí es qué es la neurociencia, ¿cierto? La neurociencia, uno puede dar una definición un poco más compleja, eh, relacionada con los avances actuales en cómo entendemos este campo, ¿ya? Donde podemos decir que nosotros estudiamos cómo ciertas entidades o individuos biológicos, que son las neuronas, se autoorganizan y de este modo, vamos a ver más adelante, que estabilizan una realidad mediante lo que se denomina un loop de acción y percepción, ¿ya? Estos sistemas están hechos para percibir ciertas regularidades estadísticas del mundo externo y a la vez actuar sobre este mundo externo, ¿ya? Y esta percepción y acción están en conjunto, ¿ya? Yo no puedo percibir sin actuar y yo percibo para actuar de un modo más ajustado a este mundo externo, ¿ya? Pero también podemos definirla de un modo un poco más simple y más operacional, diciendo simplemente que la neurociencia es una ciencia que estudia los sistemas nerviosos y cómo estos sistemas nerviosos producen fenómenos como la percepción, el movimiento, emociones y cogniciones, conciencia y el lenguaje, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué son los sistemas nerviosos, ¿cierto? Y los sistemas nerviosos, si uno los ve como son, en la realidad son algo como esto, ¿ya? Estas estructuras compuestas principalmente por neuronas, por otros tipos de células también, pero son células que se diferencian y que si vemos el sistema nervioso completo, en la realidad se ve como esto, la imagen que tienen a la derecha, una parte central que es el cerebro, una médula espinal y un montón de axones o nervios que salen de esta parte central hacia la periferia y que son los encargados tanto de sensar ciertos tipos de energías particulares que son atingentes a cada organismo y que están en el medio externo, y, y eso es lo que se denomina las partes aferentes del sistema nervioso que van desde el exterior hacia el centro y a la vez actuar sobre este mundo externo por proyecciones eferentes que van desde la parte central hacia la parte externa, ¿ya? Y nos permiten esencialmente mover los músculos. Y al mover los músculos nosotros podemos articular desde conductas simples, por ejemplo, como algunos reflejos, hasta conductas muy complejas como el lenguaje, ¿ya? Que en el fondo
cuando nosotros estamos produciendo el lenguaje, estamos orquestando un movimiento muy fino de músculos que nos permiten mover la lengua, mover la boca, el aparato fonador, etcétera. Y esto está ocurriendo muy rápido, ¿cierto? Muchos procesos por segundo y que nos permiten generar conductas muy finas y complejas, por así decirlo, ¿ya? Y estos sistemas nerviosos, uno como que se centra un poco en el sistema nervioso humano, que es el que está a la izquierda y es el que vemos en los libros de biología o de neurociencia, pero los sistemas nerviosos son muy diversos, ¿ya? Tenemos desde la hidra hasta las estrellas de mar, por ejemplo, que si se fijan no tienen un sistema nervioso centralizado, no hay un cerebro propiamente tal, sino que hay puras neuronas que inervan las patas de la estrella de mar, ¿ya? Y se empiezan a través de la filogenia, se empiezan a centralizar cada vez más, como por ejemplo aquí tenemos un gusano, después tenemos insectos como la abeja, tenemos sistemas nerviosos como el del pulpo, que tiene 9 cerebros, tiene un cerebro en cada y un cerebro central, y sistemas nerviosos como el de los humanos o el de los primates, que es el que vemos aquí a la derecha y está representado aquí abajo, o sea, a la izquierda, pero está representado aquí abajo a la derecha en el esquema que aparece donde tenemos un cerebro, una columna vertebral y estas proyecciones hacia la periferia, que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Lo interesante de esto es que los sistemas nerviosos son muy diversos, por tanto, vamos a ver que crean realidades que son diversas y son atingentes a cada especie o incluso a cada individuo, ¿ya? Un ejemplo clásico aquí es el sistema visual. A la derecha tenemos o sea, aquí en esta figura tenemos un ratón y a la derecha tenemos cómo este ratón lo vería un humano con la visión del sistema nervioso humano y a la derecha tenemos cómo lo vería una serpiente, ¿ya? Que es capaz de sensar otro tipo de energías del medio que son atingentes a su realidad, ¿ya? Entonces internamente crea una representación del mundo externo que es distinta a la representación del humano, ¿ya? Y tienen un modo de funcionamiento particular que es bastante complejo, pero que podemos estudiarlo un poco viendo aspectos y reflejos simples, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la conducta de un gusano. Este es un gusano que se llama C. elegans y es un organismo modelo para la neurociencia porque tiene un sistema nervioso que consta solamente de 300 neuronas, un poquito más de 300 neuronas. Entonces, eso nos permite que tengamos caracterizadas todas las neuronas de este organismo y todas las conexiones que tienen entre ellas, cómo se desarrolla cada una de estas neuronas, y es un muy buen modelo de estudio. Y aquí vemos un ejemplo clásico de lo que básicamente es capaz de hacer un sistema nervioso, ¿ya? Este animal se está moviendo, ¿ya? Y al moverse sensa un estímulo, que en este caso es un estímulo dado por un experimentador, ¿ya? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, hay como un pequeño alfiler que se mueve por la superficie donde se está moviendo este gusano. El gusano siente el alfiler e inmediatamente gatilla una conducta en la cual el gusano empieza a irse para el otro lado, ¿cierto? Empieza a moverse hacia atrás. Y lo que está haciendo el gusano ahí es interpretando un estímulo del mundo externo como algo amenazante para su integridad. Entonces eso hace que desarrolle un programa motor que hace que el organismo esquive este estímulo que es potencialmente nocivo, ¿ya? Y estas neuronas están formando redes y estas redes están permitiendo esta conducta, que es lo que vemos bien aquí a la derecha en la parte B donde dice un reflejo, y una red que se puede simplificar bastante porque hay unas neuronas sensoriales que sensan este estímulo y eso le envía información a neuronas motoras de los músculos contralaterales del gusano y esas neuronas motoras hacen que estos músculos se contraigan y al contraerse generan una conducta que hace que el animal se aleje de este estímulo que es potencialmente peligroso para su integridad, ¿ya? Entonces, esto es importante porque esto ejemplifica el funcionamiento básico del sistema nervioso, que en el fondo es un loop de acción y percepción, ¿ya? Que está completamente entrelazado. No podemos percibir sin actuar, y para actuar de un modo ajustado tenemos que tener una representación perceptual del mundo externo, ¿ya? Y que son aportes, por ejemplo, en los que han participado científicos como Francisco Varela,
que me gusta esta cita, dice, separar la mente del cuerpo es como separar el movimiento del caballo de sus patas, ¿ya? Son cosas que están como en planos distintos, pero están completamente entrelazadas y encarnadas, por así decirlo, en, en, en una organización material. Pero ¿cómo explicamos este loop de acción y percepción? ¿Ya? Por ejemplo, en humano, en un loop súper simple, que es el que implementa el reflejo rotuliano, que es el que vemos a la izquierda, donde tenemos más o menos la misma estructura o la misma red que tiene el gusano, ¿cierto? Cuando esquiva este estímulo nocivo, donde hay una neurona sensorial que sensa el estiramiento del músculo que es producido cuando se golpea con este martillo en la rótula, ¿ya? Y se gatilla este reflejo. Eso lo envía a una sección central del sistema nervioso que tiene implementado lo que podemos denominar una red, donde una parte de esta neurona sensorial inerva una neurona motora, que es la encargada de contraer este músculo, y otra parte de esta neurona sensorial inerva una interneurona, que a su vez inerva otra neurona motora. Pero lo que hace la interneurona en esta red es inhibir a la neurona motora del músculo contralateral, ¿ya? ¿Por qué? Porque si las dos se activaran, el músculo quedaría trabado, ¿cierto? Entonces estas neuronas están implementando redes, o sea, constituyen redes que implementan estos loops de acción y percepción y permiten una conducta ajustada al medio, ¿ya? Lo importante aquí es que los sistemas nerviosos son diversos, pero todos implementan conductas inteligentes y ajustadas al medio que los rodea, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa y dónde se nos complica este asunto? Es que aquí estamos viendo una red súper simple que ocurre a nivel de médula espinal, ¿ya? Pero el sistema nervioso está compuesto por cientos de miles de neuronas y cada una de esas neuronas tiene cientos de miles de conexiones con otras neuronas, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos el cerebro de un humano, por ejemplo, ya no solamente este loop que ocurre a nivel de médula espinal, sino que nos vamos a esta parte centralizada que es el cerebro, tomamos un pequeño trozo de este cerebro, por ejemplo, del sistema visual, y hacemos ya el esquema, esta pequeña red que está aquí a la izquierda, en el reflejo rotuliano, pero vemos cómo está constituida esta red en una pequeña parte del sistema visual, lo que vemos es el diagrama que está abajo a la derecha, ¿ya? Entonces, ahora tenemos una red extremadamente compleja, y aquí es donde se nos empieza a complicar un poco el entender cómo funciona este sistema. A pesar de que tenemos ciertas aproximaciones, todavía no entendemos completamente cómo este sistema genera fenómenos más complejos, por ejemplo, como el lenguaje o el pensamiento abstracto. Y si nos vamos, por ejemplo, a loops de acción y percepción más complejos, por ejemplo, cuando yo tengo que mover mis extremidades dependiendo de algún fenómeno externo que perciba, por ejemplo, el movimiento de un punto en el espacio, resulta que aquí este diagrama se nos complejiza mucho más, ¿ya? Porque aquí también lo tenemos simplificado, pero en cada uno de estos aspectos están participando cientos de miles de neuronas. Pero lo que sí sabemos es que estos conjuntos de neuronas están implementando, están a la base de los fenómenos que constituyen nuestras realidades internas como seres humanos y las realidades internas de cada uno organismos que, de los organismos que tiene el sistema nervioso, ¿ya? Porque también tenemos, a ver, con el hecho de que nuestros sistemas nerviosos estén a la base de nuestras percepciones o de la creación de nuestras realidades, no queremos decir que solo los sistemas nerviosos o solo los organismos que tienen sistemas nerviosos construyan estas realidades. Porque, por ejemplo, las plantas no tienen un sistema nervioso, pero también tienen cogniciones, ¿cierto? La planta se acerca, extiende sus raíces donde sabe que hay más nutrientes, o extiende su hoja donde le llega más luz del sol. Entonces, estas plantas también están implementando estos loops, pero con un sustrato distinto al del sistema nervioso de los mamíferos, por ejemplo, ¿ya? Pero aquí nos vamos a centrar en estos sistemas nerviosos porque son los que estamos utilizando nosotros y los que estudiamos principalmente para explicar las conductas humanas. Entonces, estos sistemas son súper complejos, pero sí hemos logrado acercarnos en su comprensión.
en comprenderlo. No tenemos claros los mecanismos particulares mediante los cuales estos fenómenos se están desarrollando, pero sí sabemos ciertas cosas. Por ejemplo, que hay partes del cerebro que están relacionadas con ciertos fenómenos que constituyen nuestras realidades y con ciertas conductas que son bastante elaboradas, ¿ya? Como por ejemplo los lóbulos prefrontales. Y aquí el caso más uno de los casos más importantes dentro de la historia de la neurociencia fue el de este sujeto que se llama Phineas Gage, que era una persona que trabajaba construyendo ferrocarriles en Estados Unidos, y la cual tuvo un accidente y ese fierro que él está sosteniendo en la mano le atravesó esa parte del cerebro que está aquí reconstruida en esta imagen de la derecha, ¿ya? Y lo curioso es que este sujeto no murió, sino que quedó incluso medianamente consciente, fue donde el capataz de la faena le explicó lo que había ocurrido en el accidente y siguió manteniendo una vida más o menos normal, excepto que era incapaz de mantener relaciones sociales adecuadas o ajustadas al contexto social que requería esas conductas. Entonces, con este caso, un caso clínico bastante importante, lo que empezamos a saber era que el cerebro tiene distintas áreas que están relacionadas con conductas diferentes. Los lóbulos prefrontales, por ejemplo, no son una estructura vital en el cerebro, y eso está más relacionado, por ejemplo, con el tronco encefálico. Si alguien tiene un accidente que les daña el tronco encefálico, probablemente quede en estado vegetal o muera, ¿ya? Pero los lóbulos prefrontales no están relacionados con eso, están relacionados con otras cosas. Y posteriormente hemos ido sabiendo, y vamos a ver un poco más adelante, de que están relacionados con la inhibición o hacer un freno a la conducta más espontánea, o a la conducta más simple, o a la que está más acostumbrado a ejecutar un sujeto. Entonces los lóbulos prefrontales, cuando evalúan que esa conducta no es adecuada al contexto, ponen un freno, hacen que el sistema motor no gatille la conducta y buscan que este sistema elija una conducta que a lo mejor es más difícil de realizar, pero sí está más adecuada al contexto donde se está desenvolviendo el sujeto, ¿ya? Y así hemos visto que distintas partes del cerebro están relacionadas con distintas conductas, ¿ya? Los lóbulos prefrontales son los que están aquí adelante, se ven como en un rosado más claro. Vemos que es un sistema bastante relacionado con la conducta motora, ¿ya? Con la inhibición conductual y con procesos más abstractos como la atención y la concentración, ¿ya? Pero tenemos otras estructuras, por ejemplo, acá al final está el lóbulo occipital, que se ve como en verde claro, lo más a la derecha de este esquema, y ese lóbulo está relacionado principalmente con la visión, los lóbulos temporales con la audición y el lenguaje, al igual que parte de los lóbulos frontales, ¿ya? El cerebelo con el control fino de la conducta, etcétera. Entonces sí vemos que, si bien no sabemos exactamente cómo este sistema está produciendo estos fenómenos, sí sabemos que está la base, porque si el sistema está afectado, estos fenómenos no se dan. Si yo tengo un accidente en los lóbulos occipitales, voy a perder la visión, ¿ya? Y podemos estudiar este sistema por distintas técnicas, ¿ya? Dentro de las más atingentes a la neurociencia y la neurociencia social en humanos es el electroencefalograma, que es este aparatito que muchos de ustedes conocen, ¿ya? Aquí a la izquierda vemos a un sujeto que está conectado a un electroencefalograma, ¿ya? Donde aquí arriba a la derecha vemos un esquema como de una cabeza mirada desde arriba, y vemos que este sistema de adquisición de señales neuronales tiene distintos electrodos que están puestos con una disposición particular en el cerebro, y cada uno de esos electrodos, como podemos ver aquí al medio, está sensando la actividad, el cambio de voltaje de una población neuronal que está actuando de un modo sincrónico, ¿ya? O sea, una población de decenas de miles de neuronas que se está activando o inhibiendo de un modo sincronizado, todas juntas, ¿ya? Y eso permite que la sumación de toda esta actividad sea tan fuerte que puede llegar o puede ser sensada por este electrodo que, como ustedes pueden ver, está acá arriba en el cuero cabelludo, ¿cierto?
Esta actividad neuronal tiene que atravesar el cráneo, que es hueso, tiene que atravesar la meninge, tiene que atravesar el cuero cabelludo, que es piel. Entonces, para que eso ocurra, tiene que ser una actividad sincronizada. No son neuronas aisladas, individuales, sino que son muchas neuronas que están actuando en conjunto. ¿Ya? Y esa señal la podemos ver como en esta figura, o representar en esta figura que aparece abajo a la derecha, ¿ya? Donde en el eje X, el eje horizontal, tenemos el tiempo, aquí tenemos 5 segundos de actividad, y en el eje vertical tenemos cada uno de los 32 electrodos, que en este caso están representados aquí arriba a la derecha, ¿ya? Y el trazo es el cambio de voltaje de cada uno de esos electrodos respecto a una referencia. ¿Sí? Y ese cambio de voltaje nos está hablando de que hay poblaciones neuronales que sincrónicamente se están activando o inhibiendo todo el tiempo, todo el tiempo en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está todo el tiempo activo. Pero para estudiar fenómenos que nos interesan, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, marcar en este electroencefalograma, cuando el sujeto está realizando esta tarea, marcar puntos que son interesantes, ¿ya? Que son interesantes de analizar en este registro. Por ejemplo, cuando se le presenta un estímulo. Imaginemos una luz verde, que son estas rayitas verticales en verde que están marcadas aquí, o una luz roja, que es esta otra rayita vertical roja, ¿ya? Y al marcar ese estímulo, nosotros después podemos analizar la actividad cerebral que está justo alrededor de la presentación que de este estímulo se le hace al sujeto, ¿ya? Y con eso, si vemos aquí a la izquierda y arriba, nosotros podemos juntar todos los estímulos que son iguales y toda la actividad cerebral, todos estos cambios de voltaje que están alrededor de estos estímulos, y con esto los promediamos, ¿ya? Entonces, al promediarla, nosotros filtramos el ruido y podemos conocer cómo es la respuesta de voltaje del cerebro cuando el cerebro se enfrenta a un estímulo particular, ¿ya? Y eso es lo que clásicamente conocemos como potenciales relacionados a eventos, que es lo que está aquí en el gráfico de al medio, ¿ya? Donde podemos ver que en el tiempo cero es cuando se le presenta el estímulo al sujeto, y en el eje X, en el eje vertical hacia la derecha, vamos viendo cómo transcurre el tiempo, ¿ya? Desde la aparición de este estímulo. El eje Y, que es el eje vertical, el eje X es el eje horizontal, no me acuerdo si dije horizontal o vertical, pero es el horizontal. Y el eje Y es este eje vertical, donde estamos representando el trazo de voltaje promedio con el cual el cerebro responde ante la presentación de un estímulo o ante la ejecución de una conducta. ¿Ya? Y lo que sabemos es que hay una respuesta que es bien estereotipada, tan estereotipada que nosotros podemos reconocer componentes. ¿Ya? Y al inicio, por ejemplo, aquí marcado con números romanos, hay algunos componentes que, si ustedes se fijan, son bien inmediatos, son bien tempranos y son de baja amplitud, no son tan grandes como los componentes que vemos más a la derecha, ¿ya? Entonces, esos componentes son componentes sensoriales que están ocurriendo de inmediato, ¿ya? El sujeto ve el estímulo, el sujeto escucha algo auditivo y esto responde de esta manera, y cada uno de esos trazos está representando algún proceso que está ocurriendo súper temprano, súper relacionado con el estímulo. Y es súper local también, por eso la amplitud es baja. Pero si nos vamos hacia la derecha, vemos componentes que son mucho más tardíos y con amplitud mucho más grande, porque están siendo componentes que ya no son tan locales, sino que están involucrando una mayor cantidad de cerebro, ¿ya? Una actividad más global en el cerebro. Y esos componentes son mucho más cognitivos, ¿ya? Es como el cerebro está haciendo procesos, los primeros son bottom-up, o sea, más relacionados con el estímulo, y los segundos se denominan más top-down porque están más relacionados de cómo ahora el cerebro está interpretando esos estímulos, lo está modulando y está generando un proceso cognitivo, ¿ya? Y eso están, si ustedes ven acá abajo a la derecha, ven que hay distintas distribuciones. Estas pelotitas son cerebros mirados desde arriba, ¿ya? Donde vemos que hay distintas distribuciones de voltaje de cada uno de estos componentes porque hay procesos distintos que están subyaciendo a estos fenómenos, ¿ya? Y con eso nosotros podemos ver más o menos
o hacer hipótesis de cómo el cerebro está generando estas realidades internas, en este caso el cerebro humano, ¿ya? Porque en general estas realidades no es solo que yo estoy percibiendo un puntito rojo, sino que son realidades mucho más complejas. Y para generar esas realidades más complejas, el cerebro empieza a actuar como un todo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy teniendo una percepción consciente, esa conciencia está involucrando no solamente una percepción visual roja, sino que también un componente auditivo, un componente espacial, cómo yo estoy percibiendo mi extremidad en el espacio, cómo yo estoy sensando mi mundo interno, por ejemplo, mis vísceras, cuando estoy teniendo ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Y todas esas cosas se juntan en una percepción unitaria que es la conciencia, ¿ya? ¿Y cómo explicamos que están ocurriendo estos fenómenos o cómo distintas áreas que están procesando cosas distintas se comunican para generar este fenómeno unitario? Es hasta donde suponemos por fenómenos como sincronización y coherencia, donde distintas áreas del cerebro están cambiando su voltaje de un modo sincronizado, ¿ya? Y al generar estos cambios de voltaje sincrónico, se abren puertas de comunicación entre un área y otra, ¿ya? Y esas puertas de comunicación, o sea, un área está activa mientras la otra también está activa, y eso ocurre con un patrón sincrónico en el tiempo, y eso permite que la actividad de una área pueda transmitirse a la actividad de otra área y con eso generar una experiencia más unitaria o generar fenómenos más complejos que simplemente ver un puntito verde o mover el pie cuando un martillo me pega debajo de la rótula, ¿cierto? Como en el caso inicial del reflejo rotuliano. Y también podemos verlo por otra técnica que se llama la resonancia magnética, que seguramente conocen también estas máquinas gigantes que ocupan más o menos el espacio de una pieza donde el sujeto entra y mediante procesos de radiofrecuencia y de magnetización de los átomos del cerebro, se pueden reconstruir, como vemos arriba a la derecha, imágenes estructurales del cerebro, porque distintas partes, por ejemplo, o distintos componentes, el agua se comporta ante este pulso magnético de un modo, la sustancia blanca del cerebro de otro modo, la sustancia gris del cerebro de otro modo. Entonces, esta respuesta a un pulso magnético permite reconstruir estructuralmente el cerebro y además, súper importante para la neurociencia, nos permite también reconstruir en qué partes del cerebro está llegando más oxígeno. Entonces ya asumimos que esa parte está más activa, ¿cierto? Porque si esas neuronas están trabajando, van a requerir más oxigenación. Y eso es lo que vemos abajo a la derecha, donde después se marcan en rojo, por ejemplo, las partes que están más activas, y así cuando el sujeto está realizando una tarea podemos ver qué estructuras se activan y que son atingentes al desarrollo de esa tarea, ¿ya? Y con esto además podemos construir redes, porque si dos áreas están comportándose de modo sincrónico, nosotros, por ejemplo, aquí en el gráfico de la derecha podemos hacer una rayita entre esas dos áreas. Y si dos áreas no están sincronizadas, no ponemos ninguna raya, entonces así se puede reconstruir una red que está representando el funcionamiento del cerebro en ese momento, ¿ya? Si nos vamos al gráfico de la izquierda, aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte superior del gráfico de la izquierda, ustedes ven, se puede ver una cara, ¿cierto? Arriba dice face, está marcado en un cuadrado rojo, y hay, no sé si la alcanzan a ver, pero hay una cara mirando hacia su derecha, ¿ya? Se ve arriba la frente, una nariz, una boca, ¿ya? Y abajo, en el cuadrado azul, ya no dice face, dice nonsense, porque es un estímulo que no hace sentido, uno no lo construye como una cara, pero en el fondo ese estímulo es la misma proporción de luz, la misma proporción de oscuridad, pero con otro patrón, ¿ya? Y si ustedes lo piensan, en ninguna de las dos imágenes hay propiamente una cara, ¿cierto? Hay simplemente sombras y luces, pero el sistema internamente reconstruye eso como una cara, en el caso de arriba. Y si ustedes empiezan a marcar con una raya, ya como para visualizar este asunto, las áreas del cerebro que están conectadas cuando se percibe una cara, ustedes ven que hay un patrón de actividad o se licita una red cerebral que es distinta
a la red cerebral que se ve cuando ustedes no están viendo la cara. ¿Ya? Entonces así creemos que estos fenómenos se están dando y se están configurando. Y es importante aquí pensar también que esto está ocurriendo muchas veces por segundo, ¿ya? Más de 10 veces por segundo están ocurriendo estos fenómenos, y estos fenómenos deberían estar a la base de fenómenos como la percepción, la conducta y los estados mentales, aunque no sabemos bien cómo, pero sí sabemos que esto está ocurriendo, ¿ya? Y que si esto no ocurre, la percepción, por ejemplo, no se da. Este es un ejemplo bien clásico una ilusión óptica que se llama esta ilusión de Rubin, donde si ustedes se enfocan en la parte negra de este estímulo que está aquí al centro de la diapositiva, ustedes ven una copa. Pero si ustedes se enfocan en la parte blanca, ustedes ven dos caras que se están acercando como para besarse, ¿ya? Entonces, lo que suponemos es que cuando ustedes están viendo las caras, hay un patrón de actividad, una red X en el cerebro que está generando esa percepción, y cuando usted ven la copa, hay otro patrón de actividad, un patrón de actividad ahí, que está generando esa otra percepción, ¿ya? Y esto está cambiando muchas veces por segundo, y también es importante y súper interesante el hecho de que ustedes conscientemente pueden pasar de una percepción a la otra, ¿ya? Y por eso se denomina percepción biestable, porque el sistema cae en dos atractores, podríamos decirlo así, ¿ya? Ustedes no ven algo intermedio, ustedes ven o la cara, y si dicen, ya ahora yo quiero ver la copa, ven la copa, ¿ya? Entonces, de cierto modo, en algunos aspectos, claramente no en todos, conscientemente ustedes están haciendo que estas redes neuronales cambien y percepciones diferentes, ¿ya? Y aquí un aspecto muy importante es no extrapolar estos conocimientos a cualquier cosa, ¿ya? Que nosotros sepamos que esto está ocurriendo y que en algunos casos particulares nosotros podamos conscientemente cambiar el patrón de actividad de las redes del cerebro, no significa que uno pueda llegar y decir voy a utilizar el 100% de mi cerebro y mediante una activación cuántica voy a lograr que conseguir todo o que el universo conspire a favor mío activando cuánticamente la glándula pineal. No, nosotros estamos sabiendo cosas y hay que ser súper agotado y súper criterioso al extrapolar las cosas que estamos sabiendo y no extrapolarlas a cualquier cosa, porque ahí hay unos saltos gigantescos, sobre todo cuando después llega gente y dice, te voy a vender un curso para enseñarte cómo activar cuánticamente la glándula pineal, ¿ya? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con cómo se extrapolan estos conocimientos que son todavía súper vagos respecto a cómo funciona el cerebro, ¿ya? Y en los estados de ánimo lo mismo. Probablemente cuando alguien está en un estado depresivo hay una red que de cierto modo se cristalizó en el tiempo, que es distinta a cómo se activa esta red en una persona que no está en ese estado de ánimo depresivo, y mediante distintas intervenciones, ya sea farmacológicas, psiquiátricas, ejercicios de meditación o cambios conductuales, nosotros podemos ir alterando estas redes que como vemos son también súper dinámicas. Y eso es como la neurociencia. Pero ¿qué es la neurociencia social? Lo podemos de un modo súper simple decir, vamos a utilizar estas aproximaciones y estos conocimientos que tenemos en neurociencia, pero para estudiar fenómenos no individuales, sino que fenómenos donde estamos interactuando nosotros con otros, con específicos, ¿ya? O a lo mejor ni siquiera con específicos, con otros animales. Y esto es súper relevante porque la sociabilidad es un fenómeno súper extendido en el mundo animal, ¿ya? Contrariamente, vamos a ver que a veces se ha interpretado desde la teoría de la evolución o desde la economía que todo es como súper individual, ¿cierto? Son como en la economía o la teoría neoclásica, que es como una teoría hegemónica actualmente en economía, nos dice que nosotros somos estrictamente egoístas o que actuamos estrictamente como individuos. Pero si nosotros observamos la naturaleza, nosotros observamos sociabilidad en muchas especies, desde los gatos de la pradera, por ejemplo, que salen aquí en la mitad, que pueden construir colonias muy organizadas desde de millones de individuos, ¿ya? Los pingüinos, que son, por ejemplo, generan lazos de pareja de por vida, hasta incluso los ratones, que son capaces de desplegar conductas como altruismo. Si nosotros vemos abajo a la izquierda,
Esos son experimentos donde en una jaula dejan un ratón encerrado y meten otro ratón que no está encerrado en esta cajita que ven acá abajo y un chocolate afuera, ¿ya? Y resulta que se ve que casi todos los ratones, en vez de comerse el chocolate completo, abren la jaula para permitir que el otro ratón también vaya a comer el chocolate. A los ratones les encanta el chocolate, ¿ya? Entonces, la sociabilidad es un fenómeno muy extendido en el mundo animal, ¿ya? Donde tenemos cosas como fenómenos como el altruismo, ¿ya? Y que el altruismo se observa no solo en niños, sino que también se observa en chimpancé. Aquí me equivoqué, no puse chimpancé, puse un primo del chimpancé, que es muy interesante, ¿cierto? Que es el bonobo, que es clásico porque tiene una sociedad muy pacífica el bonobo, a diferencia de los chimpancés que son como mucho más buenos para pelear y para la guerra. Pero en chimpancé y en bonobo, al menos en muchos otros animales, observamos muchos fenómenos como el altruismo que ya lo podemos observar en niños, ¿ya? Donde el altruismo se define como una conducta donde yo incurro en un costo para beneficiar a otro, ¿ya? Y ese costo no es instrumental. Por ejemplo, si yo estoy en una relación de cooperación, yo incurro en un costo para beneficiar a otro, pero porque sé que ese otro, habiendo visto esa conducta, también más adelante va a incurrir en un costo para beneficiarme a mí, y ahí tenemos una cooperación mutua. En el altruismo es un fenómeno donde, por ejemplo, yo voy por la calle, veo un viejito en una situación de calle y le doy dinero, ¿ya? Ahí no lo estoy haciendo pensando en que después esa persona me va a beneficiar a mí, sino que lo estoy haciendo simplemente para beneficiar a otro, ¿ya? Y los niños se han visto muchos experimentos donde, por ejemplo, aquí, si un adulto no puede alcanzar algo, el niño va, invierte, ahí hay un costo energético, ¿cierto? El niño se para, camina, agarra esta cosa que no la puede alcanzar el adulto y se la entrega al adulto, ¿ya? Si yo tengo un obstáculo físico y no puedo meter los libros, por ejemplo, en esta estantería, el niño se para, abre para que yo pueda. Ahí el adulto es como un actor, ¿cierto? Entonces va con el libro y empieza a chocar con la puerta. Y el niño, nadie le dice nada, está observando esta situación, el niño espontáneamente se para, abre las puertas para que el adulto pueda meter los libros adentro, ¿ya? Y haciendo un montón de conductas. Si uno tiene un resultado malo, el niño va y lo corrige, ¿ya? O si está utilizando una herramienta que no es la que corresponde y el niño tiene este desarrollo, conoce esta herramienta, va y se la pasa al adulto para que el adulto pueda lograr su objetivo gracias a esta acción altruista del niño, ¿ya? Y se ha visto que esto está relacionado mucho con bienestar individual y bienestar social, ¿ya? Hay, por ejemplo, investigación incluso neuronales, no solo reportes psicológicos, que muestran cómo hay áreas neuronales o procesos neuronales que están relacionados con la generosidad y con la felicidad o el bienestar individual, ¿ya? Entonces, estos fenómenos chocan un poco con predicciones del darwinismo y de la teoría neoclásica, pero no es que el darwinismo esté mal, sino que como que se ha enfocado mucho en la interpretación del darwinismo o la interpretación de las conductas económicas, se han enfocado mucho en el egoísmo del individuo, ¿ya? Que es, por ejemplo, aquí tenemos los tres axiomas de la teoría económica neoclásica y el segundo dice que el individuo maximiza utilidad. Entonces se ha interpretado como que el individuo es estrictamente egoísta. Si lo podemos ver en un gráfico, aquí en el gráfico de la derecha, es un gráfico ficticio, pero tenemos en el eje X, en el eje horizontal 0, 1, donde 1 es eh, puro egoísmo y 0 es puro altruismo, y la predicción de esta teoría es que todas las personas vamos a estar concentradas en ese punto, todos nos vamos a comportar de un modo estrictamente egoísta. Pero haciendo experimentos, nosotros vemos que eso no ocurre de esa forma. Por ejemplo, aquí un experimento clásico que utilizamos en mi tesis de doctorado es que se ponen a dos personas que son desconocidas y que no se van a interactuar una pura vez, ¿ya? Entonces aquí no hay modo de generar eh, algún interés por generar una buena reputación para después yo recibir algún favor, o que yo esté haciendo las conductas por miedo a un castigo porque la otra persona no la voy a ver nunca más, ¿ya? Se ponen estas dos personas y una se le pasa una cantidad de plata, por ejemplo 10.000 pesos, ¿ya? Y a esa persona se le dice, bajo determinada regla, que en el fondo son las que voy a explicar aquí, una matemática súper simple,
pero se le dice que hay otra persona que no tiene nada y que y esta persona puede enviarle algo de plata a esa persona que no tiene nada, con la particularidad de que lo que le envíe se va a multiplicar por un factor, digamos 3, ¿ya? Entonces, esto podemos pensarlo como que yo estoy compartiendo un capital o una semilla, ¿ya? Si yo le entrego a alguien 5 semillas, después esa persona no va a tener 5 semillas, sino que 5 plantas, ¿ya? Esto va a aumentar este costo. Entonces, si esta persona, por ejemplo, decide enviarle 5.000 pesos, la otra persona le llegan 15.000 pesos. Y ahí viene el punto interesante, porque a la segunda persona se le dice, esta plata que te llegó, tú puedes devolverle algo a la persona uno. Tú no tenías nada, esta persona te envió 5, tú ahora tienes 15. Tienes que elegir cuánto devolverle. Puedes elegir cero o el total, lo que quieras, nadie te va a decir nada, eso es decisión tuya. ¿Ya? Entonces la predicción de si somos estrictamente egoístas es que la segunda persona no va a devolver nada, porque cada peso que devuelva va a ser una pérdida para él. Yo puedo agarrar estas 15 lucas, irme para la casa y chao con la primera persona. Y asimismo, si la primera persona conoce esta regla y asume que el resto es egoísta, esa primera persona no va a confiar. Entonces, con esto, para la primera persona operacionalizamos confianza y para la segunda persona se operacionaliza clásicamente reciprocidad. Pero hay modificaciones conductuales en que, o sea, experimentales, donde a la segunda persona le entrega dinero un computador, ¿ya? Y ahí la segunda persona tiene que decidir cuánto enviarle a la primera persona, pero en este caso, este dinero no lo recibió de la primera persona, sino que de un computador. Entonces aquí, en vez de confianza y altruismo, lo que se está viendo es, o sea, en vez de confianza y reciprocidad, lo que se está viendo es altruismo de parte de la segunda persona. ¿Por qué? Porque para yo ser recíproco, yo tengo que adscribir cierto estado, cierta intención a la primera persona de que la otra, ella confió en mí. ¿Ya? En el caso del computador, yo no le adscribo intención al computador, simplemente digo cuánto le voy a dar al primer sujeto. ¿Ya? Y lo que se ve, curiosamente, aquí nos podemos enfocar en el gráfico que está abajo a la izquierda, es que en el eje X tenemos todas las sumas que reciben la persona 2, ¿cierto? La mujer que está de rosado aquí en nuestro ejemplo, y en el eje Y tenemos cuánto le devuelve a la persona 1, ¿ya? La que está de verde. En deje la línea punteada es cuando recibe del computador, ¿ya? Y lo que podemos ver, la predicción aquí era que no devolviera nada. Y lo que podemos ver es que cuando recibe de un computador, la persona igual, aunque reciba poquito o reciba los 10.000 pesos que estaban en juego, la persona suele devolver un 20% de lo que le llega, ¿ya? Y más interesante el fenómeno de la línea continua, porque aquí es la condición donde la persona de rosado recibió de la mujer de verde, ¿ya? Entonces hay un acto de puede hacer un acto de reciprocidad. Y en general las personas devuelven. Pero es curioso porque cuando reciben poco, devuelven menos de lo que dan cuando reciben de un computador, ¿ya? Pero cuando empiezan a recibir más, empiezan a dar más de lo que darían así como por simple altruismo, ¿ya? Entonces hay una especie de reciprocidad positiva, bien marcada. Y esto también se aparta claramente de la predicción y nos dice que mientras más confían en uno, tendemos a ser más recíprocos, ¿ya? Obviamente siempre hay diferencias individuales, pero si sumamos todas las interacciones, resulta que a la persona que confía le conviene confiar, porque gana marginalmente, pero gana algo. Y la persona que recibe esta confianza suele ser recíproca, aunque no se conozcan, la interacción sea anónima, etcétera, ¿ya? Y es interesante que si nosotros ponemos a la segunda persona en un electroencefalograma, podemos hacer estos análisis y vemos que estas actividades, ¿ya? Eh, los análisis de fuente, o sea, de qué parte del cerebro están saliendo estos potenciales, nos sugieren que salen de dos cortezas que vamos a ver ahora más adelante, que la corteza, una parte de la corteza prefrontal, que es la dorsolateral, y una parte ahora donde se juntan distintos lóbulos más atrás que se llama la unión temporoparietal. Se junta el lóbulo parietal con el lóbulo temporal.
Y ese dato es interesante por lo que vamos a empezar a ver ahora. Pero primero les quiero mencionar que se, a veces se piensa que en biología las cosas son como todo o nada, uno o cero, blanco o negro, ¿cierto? Veríamos como estas distribuciones, ¿ya? La predicción de la teoría neoclásica es más estricta todavía, ¿cierto? Todos vamos a ser estrictamente egoístas. Pero en general lo que vemos en los fenómenos de la naturaleza es lo que está a la derecha, ¿ya? Aquí a la izquierda tenemos esta predicción donde todos íbamos a ser hiperegoístas, pero si vemos cómo se distribuye la conducta y en general los fenotipos, en general en la naturaleza, es que tenemos una cola en una distribución normal, ¿cierto? Una cola de gente que es hiperegoísta y a la vez tenemos otra cola que aquí lo que se ve bien a la derecha, que es un poco de sujetos que son hiperaltruistas, que llegan a ser hasta medio tontos, entre comillas, uno podría decir, porque son demasiado altruistas y siempre pierden. Pero pareciera que esos son casos excepcionales de la manifestación del fenómeno de la sociabilidad donde la mayor parte de la gente está entre medio, ¿ya? Hay gente que es más o menos egoísta, hay gente que es más o menos altruista, pero en general es una distribución y la gente está, hay fenotipos muy distintos y la gente no es hiperegoísta, ¿ya? Sino que está en un punto intermedio y como vimos, eso incluso permite que la confianza sea, va a sonar feo, pero la confianza sea rentable, si lo podemos poner en esos términos, ¿ya? Y estas conductas están implementadas en cortezas que vamos a ver, vamos saltando un poco esto, que están relacionadas con el aumento del tamaño del cerebro en muchas especies primates. Lo que no quiere decir que no se dé en no primates, ¿cierto? Vimos que se da también en roedores. Y una de las hipótesis de por qué nosotros como humanos tenemos el cerebro tan grande, que pareciera ser que nuestro cerebro creció, es una hipótesis controvertida todavía, creció tanto porque necesita ser capaz de tener cogniciones sociales en grupos de humanos muy grandes, ¿cierto? Nosotros solemos cooperar en grupos donde hay 20, 30, hasta 150 personas. Y se ha visto que, por ejemplo, 150 es lo que se denomina el número de Dunbar, que es quien propuso esta hipótesis. 150 es un número donde ya nuestro sistema cognitivo nos da abasto para procesar tanta información social. ¿Por qué? Porque para tener sociedades como las que tenemos, tenemos, por ejemplo, que tener rotulada a la gente quiénes son colaboradores y quiénes no, porque no nos conviene colaborar con los que van a ser estrictamente egoístas y ellos se van a querer llevar todo el pozo, ¿cierto? Nos conviene establecer colaboraciones con gente con las que podamos ser recíprocos, ¿ya? Y eso está relacionado, si hablamos de los loops de acción y percepción, ¿ya? Resulta que estos loops de acción y percepción en animales, si miramos aquí la parte de abajo de este arbolito que sale a la izquierda, tenemos que de color están marcadas las áreas del cerebro que están súper relacionadas con la percepción y con la acción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se ven un erizo, por ejemplo. Casi todo el cerebro de erizo está de color porque casi todo lo que pasa ahí es acción o percepción. Pero si subimos por este arbolito de la filogenia y llegamos al humano y al chimpancé, vemos que son pocas las áreas que están relacionadas directamente con la acción y la percepción. Y hay un montón de cortezas que se denominan cortezas de asociación, que son cortezas que de cierto modo están como, entre comillas, más desapegadas del mundo externo, ¿ya? No están directamente relacionadas con la acción o la percepción. Podríamos pensar en una empresa ya donde el primer piso está relacionado con las ventas y los despachos, la atención al cliente y los despachos. Entonces sería como percepción y acción, ¿ya? Pero más arriba empezamos a tener muchos pisos que ya no están relacionados directamente o interactuando directamente con la acción y percepción, sino que están relacionadas con aspectos como la, la organización de esta empresa, ya los libros de flujo, la publicidad, no sé, estoy inventando cosas, pero en el caso de la corteza, de estas cortezas de asociación están relacionadas con procesos más abstractos y más desapegados de estos loops directos de acción y percepción. Y justamente son estas las cortezas que están más desarrolladas en humanos, ¿ya?
Si ustedes aquí los vemos comparados con macaco, con chimpancé, ¿ya? Aquí está coloreada las áreas que están más crecidas en humanos, por ejemplo, comparados con macaco, aquí dice macaco, macaco humano, ¿ya? Y estas áreas que se ven más en rojo, amarillo, blanco, son las que están más desarrolladas relacionadas en el humano relacionadas con el macaco, y son justamente áreas que están más desacopladas de estos loops de acción y percepción, ¿ya? Y estas áreas parecen ser justamente las que están implementando estos ladrillos de las conductas sociales, ¿ya? Que podemos ver, por ejemplo, si a un humano se le genera una exclusión social, se activan estas cortezas de asociación, pero que están relacionadas con dolor. Y aquí un ejemplo típico son estas tareas donde se pone un grupo de gente, ¿ya? Pero resulta que en casi todo el grupo son actores excepto una persona, que es el sujeto experimental. Y se les dice que se va a haber un juego donde nos vamos a empezar a tirar la pelota. Y lo que hacen estas personas, por ejemplo, los tres actores, es que se empiezan a tirar la pelota solo entre ellos y no se la tiran al sujeto experimental. Y el sujeto experimental apenas se da cuenta de que, y esto es súper inmediato, el sujeto uno se la tira al 2, el 2 al uno, el uno al 2, el 2 al uno, y ahí el sujeto dice, a mí no me están pasando la pelota, y se le empiezan a activar justamente las estructuras cerebrales que están relacionadas con dolor, ¿ya? Y le genera una sensación de ansiedad y de malestar de inmediato al sujeto, porque somos seres muy sociales, ¿ya? Y esto está construido mediante distintos procesos que se van desarrollando a través del desarrollo de los individuos, desde que somos recién nacidos hasta la adultez. Por ejemplo, primero tenemos componentes que ya son sociales, donde se genera una especie de copia motora o copia emocional. Y que es lo que vemos súper marcado en los infantes, por ejemplo, cuando en la sala cuna un niño empieza a llorar y empiezan todos a llorar, ¿ya? Eso es un contagio emocional, que es como en este esquema como de esta muñequita rusa, ya es como la primera, lo que está más al centro, ¿ya? Después de eso se empiezan a desarrollar fenómenos como la empatía, y después se desarrollan fenómenos como la toma de perspectiva, donde yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí uno de los primeros fenómenos que se va dando es el de la atención conjunta, que es un fenómeno súper social, donde el niño aprende, por ejemplo, de que si el adulto está mirando a un lado, ahí hay un estímulo que es relevante, entonces el niño aprende a mirar hacia ese mismo lado, ¿ya? Eso se da también, por ejemplo, en los chimpancés, pero no se da en los perros. Si usted a un perro le apuntan hacia un lado, la mayor parte de las razas de perro le van a mirar el dedo, no van a mirar dónde, dónde su dedo está apuntando, ¿ya? Porque no ha desarrollado este proceso de atención conjunta, que es uno de los ladrillos esenciales para la sociabilidad. Después vienen procesos como la empatía, ¿cierto? Donde si yo observo, como aquí a la derecha, una imagen que me provoca dolor, se me empiezan a activar áreas cerebrales que están relacionadas con el dolor dentro de mi cerebro, a pesar de que no soy yo el que está sintiendo el dolor. Y para esto hay modelos bien interesantes, donde por ejemplo vemos que si la persona está en una situación de distrés, una situación de malestar, yo empiezo a compartir ese afecto. Y eso a mí me produce una sensación, una desregulación y una sensación de malestar. Y resulta que si yo voy y hago algo para aliviar la situación de malestar de esa otra persona, ahí a mí se me va a reducir el estrés que está relacionado con el malestar del otro, de un con específico, ¿ya? Y para eso es súper importante el sistema de las neuronas espejo, ¿ya? Donde tenemos sistemas neuronales que se activan, por ejemplo, si yo veo a alguien haciendo una acción con la mano, se van a activar los mismos sistemas con los que yo efectuaría la acción que está relacionando esa otra persona, ¿ya? Pero no las partes estrictamente motoras, las partes que hacen que mi acción se ejecute, sino que las partes que están más relacionadas con ese proceso abstracto de la acción. Y ocurre lo mismo para sistemas que están relacionados con sensaciones y emociones, ¿sí? ¿Cierto? Si yo veo, y esto pasa en las películas con los actores, si yo veo a un otro pasando por determinada emoción, se van a activar esas mismas cortezas y esas mismas redes
dentro de mi cerebro, ¿ya? Y esta empatía está modulada por distintos factores, ¿ya? Factores que son afectivos, factores que son cognitivos, factores que son motores, ¿ya? Y que todas estas están un poco fuera de este loop de acción y percepción tan inmediato, sino que son más cortezas de asociación, ¿ya? Otro componente súper importante es la teoría de la mente, ¿ya? Que es cuando los niños se empiezan a dar cuenta de que las otras personas también tienen mente, ¿ya? Porque yo estoy seguro que yo tengo mente, pero no estoy seguro que ustedes tengan mente, porque eso es opaco para mí. Yo no puedo acceder a los estados internos de ustedes, ¿ya? Y a su vez, cada uno de ustedes sabe que ustedes tienen mente, pero no tiene ninguna certeza de que yo tengo mente. Yo puedo ser un zombie, ¿ya? Pero esto los niños lo desarrollan de un modo súper marcado en una parte como entre los 5 años más o menos, y se ha visto con estos experimentos que se llama el experimento de la falsa creencia, ¿ya? Que es lo que vemos más o menos a la izquierda. Está Sally y Ann, este se llama Sally y Ann, como esta implementación particular, donde llega Sally, la niñita de rojo, y pone una pelota en esa cesta, ¿ya? Y Sally se va de escena, ya se va de la pieza, por decir algo. Entonces llega Ann, que es medio maldadosa, y saca la pelota de la cesta y la pone en esta caja, ¿ya? Y después de eso vuelve Sally. Entonces al niño se le pregunta, ¿dónde Sally va a buscar su pelota? ¿Sí? Y esta respuesta es muy interesante y muy interesante ver cómo los niños a determinada edad empiezan a desarrollar la respuesta correcta. Porque si el niño no tiene teoría de la mente, el niño cree que Sally va a buscar la pelota en la caja donde la dejó Ann, ¿ya? Porque cree que lo que él está observando es lo que está pasando en la mente de Sally. Pero cuando el niño desarrolla teoría de la mente, el niño dice, Sally se va a equivocar y va a buscar la pelota donde la dejó ella, porque la mente de Sally no observó este fenómeno de Ann cambiándole la pelota, ¿ya? Y eso también está implementado en distintas cortezas de asociación, principalmente la corteza prefrontal y esta corteza que ya vimos anteriormente, que es la unión temporoparietal, que pareciera que es el área que está a la base de el yo ser capaz de adscribir o predecir intenciones, creencias, emociones en otras personas, ¿ya? En algún con específico, ¿ya? Y todas estas cosas tienen roles en el aprendizaje social. Por ejemplo, se ha visto que el lenguaje se puede aprender más rápido una segunda lengua si yo veo con específico interactuar que si veo solamente letras en una pantalla de computador, ¿ya? Y este aumento en la performance, en el rendimiento, está relacionado con actividad justamente en la corteza temporoparietal, ¿ya? Que es la que está relacionada con teoría de la mente, con adscribir intenciones a otros, ¿ya? Y se ha visto también que en nuestros cerebros, esta sincronización que ocurre dentro de los cerebros también ocurre entre cerebros, ¿ya? Por ejemplo, hay experimentos donde hay profesor y un grupo de estudiantes, y a cada uno de, de estos estudiantes se le registra por el electroencefalograma la actividad cortical, ¿ya? Y se ve cuánto aprenden y se ve también cómo evalúan las estrategias de este profesor, ¿ya? Y se ve que existen sincronizaciones ya no dentro de mi mismo cerebro, sino dentro de, de áreas de mi cerebro con otras áreas del cerebro de otra persona, ¿ya? Y esta sincronización está relacionada, por ejemplo, con distintos estilos de aprendizaje del profesor y distintos rendimientos grupal, ¿ya? Donde si hay mayor actividad sincrónica, y esto también está relacionado con la disposición de los alumnos, ya los alumnos que están más cerca, y mientras más cara a cara están, mayor sincronización ocurre entre los cerebros de estos alumnos y es mejor el trabajo final que entregan al final de la clase, ¿ya? Tienen, no sé cuánto me queda, déjenme mirar, ¿alguien me puede decir cuánto? Y Mauricio, nos queda exactamente 5 minutos. 5 minutos, ya. Sí. Entonces, todos estos procesos están relacionados con conductas sociales, por ejemplo, con el desarrollo de conceptos de justicia, donde es súper interesante ver, por ejemplo, en estos experimentos se hacen distintas distribuciones de recursos entre dos niños, ¿ya?
Y si, por ejemplo, si esa distribución es injusta para uno de los niños, ya, por ejemplo, a la persona de la izquierda se le está dando una pelota y a la persona de la derecha se le están dando cuatro pelotas, ya, ya a los 4 años, ya claramente esa persona manifiesta un malestar cuando se le está tratando de un modo desigual, ¿ya? Y estos fenómenos se han observado en primates, ¿ya? Por ejemplo, si yo reparto uvas entre dos chimpancés y a un chimpancé le doy 10 uvas y al otro le doy 2, el segundo chimpancé está dispuesto a perder sus 2 uvas para que esa distribución desigual no ocurra, ¿ya? En los niños ocurre ya a los 4 años, ya ocurre claramente, ¿ya? E interesantemente, si este niño no está participando, pero ve que esa distribución desigual ocurre hacia otros dos niños, no hacia él, ¿ya? Yo estoy observando cómo a un niño le dan mucho y al otro le dan poco, ya a los 7, 8 años ya le va a dar, le va a provocar malestar esa distribución desigual, ¿ya? E incluso ya a los 8 o 10 años, ese niño está dispuesto, o niña en este caso, a generar algo que se llama castigo altruista, que es perder recursos con tal de castigar esta distribución que es desigual y esta distribución desigual no ocurra, ¿ya? Se ha visto también que estas cosas están implementadas en la corteza prefrontal dorsolateral, ¿ya? Donde pareciera que es una conducta más bien innata que estratégica el estar en desacuerdo con distribuciones desiguales, ¿ya? Incluso cuando esa desigualdad me favorece a mí, tienen desarrollo más bien, aquí lo que quería mostrar es que, claro, que todos estos procesos se van desarrollando de un modo más o menos desfasado, ¿ya? ¿En qué sentido? En que el sistema de recompensa, ¿ya? El sistema donde yo siento placer, por ejemplo, por algo que me beneficia a mí, se desarrolla súper temprano, ¿ya? En los niños. Pero después de un modo un poco más tardío empiezan a desarrollarse los lóbulos prefrontales, que son los que están más relacionados con la abstracción, la planificación, la inhibición conductual y, por ejemplo, las estructuras que veíamos aquí como la corteza prefrontal dorsolateral, es parte de los lóbulos prefrontales. Y este sistema de inhibición conductual es más tardío en el desarrollo, ¿ya? Entonces, por eso ocurren fenómenos donde esta eh, donde en ciertas etapas del desarrollo hay un desajuste entre estos dos sistemas, entonces el niño es mucho más propenso a la recompensa que a la planificación, por ejemplo, o al delay o al retrasar una recompensa inmediata en pos de una conducta que va a ser más benéfica incluso para sí mismo. Y también tenemos estructuras que están, o sea, claro, porque ¿cómo pasan? ¿Qué está a la base de esto? Es que hay estructuras cerebrales que están constantemente incorporando la ganancia de otros dentro de mi propia función de utilidad, ¿ya? Entonces, esta función de utilidad que dice que nosotros valoramos nuestras propias ganancias es algo mucho más complejo de eso que eso, porque dentro de nuestro cerebro nosotros estamos constantemente integrando la ganancia del resto, ¿ya? Y eso ocurre nuevamente en la unión temporoparietal, que es lo que hablamos inicialmente. Y después tenemos partes del lóbulo prefrontal, que es la corteza prefrontal ventromedial, que es lo que está arriba a la derecha, que integra cómo yo estoy valorando la ganancia mía y cómo estoy valorando la ganancia del otro, ¿ya? Y entonces aquí ocurre un cómputo, donde obviamente hay cierto sesgo hacia uno mismo, ¿cierto? Porque eso es de mucha utilidad eh, para la sobrevivencia, ¿cierto? Valorar harto cuánto estoy yo ganando de esta distribución si no me quedo sin comida. Pero es súper falso que eso está exclusivamente dado por mi ganancia, porque yo constantemente estoy integrando la ganancia de otro en mi propia evaluación, ¿ya?
Obviamente esto no se puede interpretar como que todos somos estrictamente altruistas, ¿cierto? Que era lo que mostrábamos al principio, pasar de que todos somos estrictamente egoístas a todos somos estrictamente altruistas. No, hay una gran variabilidad individual, hay un porcentaje de la población que es muy altruista, otro porcentaje que es muy egoísta, y el resto se está moviendo en puntos intermedios, más o menos hacia un lugar. Y esto también tiene hartas implicancias para la elaboración de proyectos comunes e incluso para la elaboración de políticas o dinámicas sustentables, ¿ya? Y esto se ha mostrado con otros experimentos, donde, por ejemplo, aquí ya no estamos hablando de neurociencia social en base a díadas, dos personas interactuando, sino que ya en base a varios interactuantes, ¿ya? Y el experimento es súper simple, se llama experimento del pozo común. Hay 5 sujetos, Mauricio, ¿sí? disculpa, ¿podemos ir cerrando? Un minutito para cerrar, por favor, Sí, o dos. me queda, no, un minutito, o dos a lo Ya, más, vale, ¿ya? ok, ya, vale. Tenemos 5 personas y estas 5 personas tienen que decidir cada una cuánto quiere extraer de un pozo común, ¿ya? Extraer, por ejemplo, imaginemos plata. ¿Qué es lo que está representado en estas pelotitas que tiene una raya continua roja, ¿ya? Donde si la suma de lo que extraen estas personas no sobrepasa este umbral, resulta que estas personas pueden jugar nuevamente el juego. Pero lo que pasa en la condición de abajo es que si lo que extraen estas personas sobrepasa el umbral, o sea, agota el pozo común, resulta que este juego se acaba, ¿ya? Entonces aquí tenemos cómo todos estos fenotipos interactúan cuando estamos en un grupo, ¿ya? Porque hay personas que llegan y dicen, ya, no voy a extraer tanto, porque si no se va a acabar el recurso y no se va... Ah, un detalle que se me olvidó mencionar. Esto trata de asimilar un juego que es intergeneracional, ¿ya? Nosotros podemos pensar en este recurso como un bosque o una napa de agua. Entonces cada uno quiere extraer madera o cada uno quiere extraer agua, pero si todos extraemos lo más que puede cada uno, resulta que ese recurso se acaba, ¿ya? Y después de que este grupo juega, este grupo experimental se va para la casa y llega otro grupo a jugar, de modo tal de que si el primer grupo extrajo el recurso, el grupo que viene después ya no puede volver a jugar. Es como que fueran generaciones distintas. Jugamos nosotros, después nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dinámica que se da aquí? Es que la mayor parte de las personas trata de extraer de modo tal de que el umbral no se agote. Pero si una o dos personas se comportan de un modo estrictamente egoísta, van a tratar de extraer todo, esto se va a reducir y el pozo se va a agotar, ¿ya? Y eso es justamente lo que suele suceder. Una o dos personas extraen tanto que agotan el recurso, ¿ya? Pero esto se puede eh, evitar de dos formas. Uno es que no hay solamente estrictamente egoístas o altruistas, sino que también dentro de los grupos hay personas que se denominan castigadores altruistas, que es lo que vimos inicialmente. Entonces esas personas invierten plata, pierden plata por castigar a la persona que está extrayendo más de la cuenta y resulta que cuando esos jugadores, ese fenotipo está dentro del juego, el pozo se mantiene durante las generaciones. Y la otra condición donde este pozo se mantiene es que de que en vez de que esta extracción sea desregulada, por así decirlo, donde cada uno extrae lo que quiere, lo que se puede hacer aquí es otra institucionalidad, por así decirlo, donde decimos, aquí cada uno va a extraer la mediana de la votación de todos nosotros. Entonces cada uno decide cuánto va a extraer, lo mete en una papeleta, la mediana de esa votación es lo que le llega a cada uno. Y cuando se hace de esa forma, resulta que los que no son estrictamente egoístas, su votación eh, neutraliza, por así decirlo, a la votación de los que son estrictamente egoístas y quieren extraer todo el pozo, y eso hace que eso se sostenga en el tiempo. Y cuando se ven estos fenómenos a nivel de neurociencia, resulta que justamente estructuras como la corteza prefrontal o claro, y la corteza temporoparietal son las que se activan cuando estos sujetos deciden generar una extracción sustentable. Y eso. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mauricio. Gracias a ti. La presentación súper interesante. Eh, Harta información.
pero muy, muy interesante. No sé si tenemos algún comentario, alguna consulta, alguien que quisiera hacer alguna apreciación. Bueno, acá tenemos en el chat varias personas. Roberto en un principio se tuvo que retirar, pero dice que es muy interesante y gracias por la presentación. Felipe también se acaba de retirar. Eh, Ahí Hildaura nos señala muchas gracias. Doctor Marcos, muchas gracias Mauricio. Tenemos algunas apreciaciones ahí en el chat de los participantes. No sé si alguien quisiera comentar algo. Valiosos aportes para el aula, nos señala Hildaura. Gracias, Eldaur. Ujú. Bueno, si se le ocurre después algo que preguntar o algo que quieran conversar o discutir, tienen mi correo también, así que pueden escribirme, siéntanse en total libertad de escribirme. Felipe levantó la mano. Ahí Felipe, si estás. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya. No, muchas gracias Mauricio, es súper interesante todo lo que presentaste. Creo que hay harto que uno puede utilizar quizás para las diferentes temáticas de investigación. Y no quería terminar, ya que nadie quiso consultar, se me ocurrió la siguiente pregunta. Yo soy biólogo marino, entonces tengo una formación alta, digamos, bien, digamos, consolidada en tema de la evolución. ¿Ya? Y tú un poco ahí comentaste cómo estas teorías que tú has ido, digamos, investigando van un poco en contra de lo que conocemos como la teoría más darwiniana, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, y esto me quedé pensando en este tema del altruismo, ¿cierto? ¿Existe, existe como algún tipo de análisis estudios donde se vea que estas personas quizás más egoístas, que irían en contra quizás digamos, del comportamiento normal de la sociedad, estas personas que se comportan de forma más egoísta, de alguna manera pueden tener algún tipo de éxito por sobre los que se comportan de forma más altruista? Claro, es bien complejo ese tema. Esa es la predicción clásica y por eso muchas veces en lo que yo he estudiado del tema me resultaría súper interesante conversarlo después en más profundidad contigo que estás más metido ahí como en la biología evolutiva misma, pero como yo veo este asunto es que eh, el altruismo o estas clases de fenómenos son fenómenos súper observados en la naturaleza, pero que no calzan bien con la teoría darwiniana, entonces ahí hubo todo un caos como para tratar de explicar estas conductas justamente por lo que dices tú, porque lo que se espera ahí es que el que tenga la conducta más egoísta va a tener más fitness, ¿cierto? Bajo la teoría darwiniana. Pero ahí yo veo dos patas. Una es que dentro del darwinismo mismo se empezaron a generar teorías para explicar este fenómeno, ¿cierto? Porque si uno observa el fenómeno, uno no puede acomodar el mundo a sus teorías, ¿cierto? Tiene que acomodar la teoría al mundo. Entonces, empezaron a aparecer teorías como el fitness inclusivo, ¿ya? Donde yo quiero maximizar el paso de mis genes a las siguientes generaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo explico el altruismo? Pensando en que mis parientes también tienen copias de mis genes. Así que yo puedo sacrificarme, por ejemplo, para que mi hermano pase sus genes. Ya entonces ahí estoy generando una conducta de cierto modo altruista en lo conductual, pero que es egoísta a nivel genético. Y es como esta típica frase así como yo me sacrificaría por 2 hermanos o por 8 primos, ¿ya? Porque 2 hermanos, como cada uno tiene el 50% de mi genética, van a ser el 100% de mi genética. Y eso son explicaciones que se ha dado dentro del darwinismo mismo, y también aparecen otras explicaciones que son bien controvertidas pensando en las unidades de selección, que a lo mejor la unidad de selección no es
el individuo, sino que los grupos pueden ser unidades de selección, y eso ha traído una discusión así súper grande que muchas veces dicen, no, la selección de grupos no existe, pero yo creo que hay fenómenos como para que nos permiten considerar la selección de grupo no como algo que está completamente errado, sino que algo que hay que darle unas vueltas dentro de la teoría darwinista. Es una pata, como centrándonos específicamente en el darwinismo. Y la otra es que muchas veces se confunde evolución y adaptación darwinista como el mismo fenómeno, ¿ya? Pero resulta que la teoría de la selección natural de Darwin es una de las teorías más grandes, ¿cierto?, que tenemos como humanidad. Explicó un mecanismo de evolución que resulta ser súper cierto hasta el día de hoy. Hemos confirmado que existe ese mecanismo, pero es solo un mecanismo de evolución. Y actualmente, dentro como de toda esta lógica de maximización y de eficiencia, como que pensamos que toda la teoría, muchas veces, toda la evolución obedece a mecánica darwinista y de selección y de perfeccionamiento y eficiencia del más apto, ¿ya? Pero resulta que también hay un montón de azar en la evolución. La evolución del cráneo humano se ha visto que muchas veces está dado más por drift, por deriva génica, que por presiones selectivas darwinistas. Podemos ver, por ejemplo, hay estudios que muestran que en el cerebro humano hay menor control genético que en el cerebro del chimpancé. Entonces ahí también se abre un montón de espacio para que sea la experiencia, y eso se me olvidó mencionar, la experiencia la que forma el cerebro humano y la experiencia la que está a la base del desarrollo y la expansión de estas cortezas de asociación, más que un control genético estricto. Y en ese sentido yo creo que algo que no nos calza porque estábamos mirando los fenómenos de una perspectiva excesivamente adaptacionista, en vez como de relajar un poco estos supuestos y ver que la evolución tiene muchos otros mecanismos de evolución, y que además seguramente lo que está haciendo la selección natural no es seleccionar estrictamente al más ajustado o al que pase más genes a la próxima generación, sino que algo un poco mucho más laxo, por así decirlo, donde la selección natural simplemente está cortando la alternativa inviable, más que seleccionar y favorecer estrictamente a la alternativa más eficiente, ¿ya? A pesar de que todos estos procesos sí van generando eficiencia a través de la, de, como de los nuevos diseños, los nuevos genotipos, etcétera. No sé qué opina o si... Sí, no sé, me parece que es una discusión larga, que hay que es para sentarse un buen rato y conversarlo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, así, interesante. Bueno, les comentamos que esta presentación va a quedar disponible en el canal de YouTube del MinSol, y ahí podemos también ir generando un diálogo y compartir algunas ideas con Mauricio. Y bueno, lamentablemente en honor al tiempo ya tenemos que ir cerrando. Las personas que puedan acceder a su cámara, yo les pediría, por favor, es para la fotito final del evento. A la cuenta de 3, yo voy a tomar la fotito. A la 1, a ver, déjeme Un aquí. momentito, a ver si puedo. Ya, Cristina. Me quedó una A pregunta ver. para Mauricio, pero se la hago en otro momento. Ya, Sí, gracias, no sé, está Cristina. bien que podemos seguir compartiendo ahí ideas, porque es bien Sí, la voy a interesante. dejar formulada igual. Ya. Ah, ya, perfecto. Mejor así queda ahí en el registro y luego Vale. la comentamos. ¿Ya? Ya. Ya, Beatriz, no importa. Si quieres hacer una manito ahí con los... Una manito así. Y a la 1, a las 2, eso. Y a las 3. Ahí va. Ahí va. Ok. Ya. Agradezco entonces a todos y todas su tiempo, a Mauricio también por su presentación, y será hasta la próxima oportunidad. Recuérdenos visitar ahí en nuestras redes y seguir nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y pronto habrá noticias para el próximo coloquio. Nos vemos.